Va. Hola, bienvenidos a esta ronda de cuartos de final de Unidades IB. Bueno, ya todos conocemos la moción. Les pido por favor que no hagan barracking, se comporten de manera civilizada, no hagan cosas feas por el chat y todo eso. Así que, sin más, invitamos a la persona que va a hacer el turno del primer ministro. Here, here. Ok, agradecemos ese discurso. Ahora invitamos a la persona que va a hacer el turno del líder de oposición. Here, here. Hola, soy Audio. Un abrazo muy especial a Alta de Gobierno. Siempre es un gusto. Nunca nos hemos enfrentado mucho tiempo, creo. Entonces, qué chido. Aunque no es, creo yo, la emoción adecuada porque yo tampoco sé un carajo de esto. Y no, quiero muchísimo a Belén. Casi sabe más que yo de estas cosas. Menos mal. Ya, ¿me escucharon bien? Ya. Sí, sí, está bien. Si no se me escucha o algo, en algún momento me avisan. Ok, voy a comenzar en 3, 2, 1. Vamos a explicarles cómo esta optimización de los recursos ayuda significativamente a dos cosas. Uno, a que haya mucha más inversión en primer lugar y mucha más rapidez para la inversión, lo cual va a ayudar a muchas empresas, lo cual voltea el punto del primer gobierno. Pero segundo, vamos a explicar cómo la comparativa, cuando son los seres humanos quienes tienen que hacer esto, hay un montón de límites y sesgos muy importantes que probablemente van a afectar la manera en que estas personas suelen tomar decisiones. Algo muy importante antes de comenzar es explicar por qué hay tanto incentivos como capacidades de generar regulación efectiva y por lo tanto los daños del primer gobierno son poco probables. Lo primero y lo más importante es reconocer que probablemente la mayoría de actores sabe que tienen ahora una responsabilidad significativamente mayor sobre el mercado. Es decir, saben que un solo día en una operación de algoritmos probablemente va a afectar a muchos inversionistas y actores a la vez. Es decir, va a haber muchas cabezas que están exigiendo una respuesta rápida y muchas personas sobre las cuales tengo que yo que justificar una decisión financiera. Esto hace una presión mucho más grande, que hace que un montón de actores genere un contrapeso y una presión fuerte para que yo genere acciones. Lo segundo es que creo que en el contexto post-2008, uno, creo que a nivel mediático y político se ha vuelto cada vez más efectivo denunciar activamente empresas cochinas que hacen, por ejemplo, medidas riesgosas, pero dos, creo que se genera una cultura corporativa que ahora ve el riesgo con peores ojos. El motivo es muy obvio, creo que cada vez más la gente no quiere perder dinero, gente no quiere probablemente como tener una inversión insegura y por eso la seguridad y la evaluación de riesgos es un factor fundamental de competencia entre empresas. Es probablemente un factor que hace que esta calificación crediticia, por ejemplo, vaya de AA a AAA. Lo tercero importante es, como reconoce el primer gobierno, hay la posibilidad de que una empresa sea muy volátil, nadie quiere invertir en algo muy volátil, por lo tanto probablemente la estabilidad sea un factor de competencia también importante entre quienes ofrecen este mecanismo, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para regular esto? Esto va a mitigar fuertemente el primer gobierno. Lo primero es que creo que podemos incluir los riesgos como parte justamente del algoritmo. Es decir, la evaluación de riesgos probablemente es algo central, que es este algoritmo y que probablemente puede evitar los daños principales. Lo segundo es que probablemente hay límites, es decir, límites en la cantidad de operaciones con la misma empresa, límites con la cantidad, por ejemplo, de dinero que puedes movilizar. ¿Para qué? Para evitar justamente que una empresa sea demasiado afectada por 1000 operaciones a la vez y eso puede generar beneficios importantes. Tercero, creo que se puede generar mecanismos de información, de sharing de información, es decir, probablemente entre empresas pueden generar mecanismos para compartir información, dado que probablemente les conviene a todas las empresas que no haya como una caída dentro del mercado. Cuarto, probablemente estamos hablando de un acceso a información mucho más rápida y mucho más fácil de procesar en comparación a los seres humanos. Es decir, creo que cuando, por ejemplo, un algoritmo puede generar predicción en un largo plazo, porque tiene información enorme sobre no solamente una empresa, sino sobre todo el mercado, es probablemente que tome una decisión con base también en lo que va a pasar en el largo plazo, sobre todo porque la información que puede procesar es mucho mayor y mucho más compleja, ¿verdad? Esto les muestra que los riesgos del primer gobierno son poco probables, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos en este lado de la Cámara? Primero, y muy importante, noten que esto facilita mucho más la compra y venta de acciones. Creo que esto implica cuando llevamos más operaciones a la vez, esto quiere decir que más empresas en probabilidad son beneficiadas en un solo día de inversión, ¿verdad? El límite humano en el mundo de gobierno hace que, por ejemplo, una persona solamente pueda hacer 60 movimientos. Eso quiere decir que, por ejemplo, 30 empresas o 20 empresas pueden estar beneficiadas. Probablemente solo las empresas que están, por ejemplo, en el Nasdaq, en la principal bolsa. Esto quiere decir que las empresas más pequeñas o medianas, que requieren la atención de inversionistas, nunca son priorizadas en el mundo de gobierno, dado que probablemente es difícil llegar a ellas y el tiempo no me alcanza, ¿verdad? La comparativa es muy clara. Cuando llegamos a más operaciones a la vez, cerramos tratos más rápidos y generamos tendencias más rápido con estas empresas, es más probable que introduzcamos significativamente más como
nombres nuevos en el mercado, lo cual es bueno en sí mismo porque uno, posibilita como fuentes de capital más rápidas para muchas personas, pero dos, creo que probablemente reciben atención en el momento en que están por explotar y mejorar, es decir, en el tipping point que necesitas justamente para generar más inversión, ¿verdad? Muchas empresas al no tener capital, no tener contactos, no tener apoyo de una empresa grande o verse como más riesgosas, jamás serían beneficiadas en el mundo de gobierno. El segundo impuesto que tenemos en el debate es que creo que hay un montón de riesgos mucho peores cuando sucede el mundo de gobierno. Ojo, en ambos lados hay incentivos para no tomar decisiones muy riesgosas, pero en la comparativa creemos que los riesgos humanos son peores para tomar decisiones financieras. Noten que en la mayoría de casos, ¿cómo es Wall Street hoy en día? O generalmente las culturas de inversión. Son espacios, uno, hiper cerrados secretistas, donde la gente solamente habla entre ellos. Dos, son espacios de fuertes cámaras de eco, porque la gente está constantemente como dándose la razón entre sí para aumentar sus egos. Tres, son espacios generalmente muy discriminadores, ¿verdad? Hay una cultura machista, una cultura, por ejemplo, segregacionista con respecto a estos grupos en particular, sobre todo cuando están fuertemente relacionados con narrativas, por ejemplo, problemáticas como la meritocracia extrema, como por ejemplo ganar la mayor cantidad de dinero, un espacio constantemente, por ejemplo, del consumo de drogas, de roche y todo lo demás. Esto es importante, porque creo que cuando tienes actores que están comparativamente mucho más sesgados en la toma de decisiones, es más probable que las decisiones que tomen sean comparativamente mucho peores. ¿Cómo se ve esto? Primero, creo que hay sesgos de crecimiento de algunas empresas, es decir, en algunos casos los inversionistas toman decisiones que son ridículamente riesgosas, es decir, perdón, claro, ridículamente riesgosas, porque creen que pueden venderse como el nuevo gurú que descubrió una empresa muy random. Es decir, cuando el que toma la decisión tiene menos información, menos tiempo para procesar la información, porque es un ser humano, pero además probablemente tiene que tomar menos decisiones al día, es probable que tome la opción más riesgosa, porque es la opción que lo va a destacar sobre el resto. Esto incentiva una cultura de riesgo peor en estas opciones en el mundo del gobierno. Pero puede pasar lo contrario. Puede pasar que tengas, por ejemplo, algún inversionista que sea como que muy risk adverted, es decir, que no quiere generar riesgos porque quiere estabilidad y por lo tanto puede tener sesgos para pensar que una empresa es riesgosa. Por ejemplo, que es una empresa dirigida por mujeres. Por ejemplo, que es una empresa dirigida por un grupo afroamericano. Por ejemplo, que es una empresa que tiene un rubro, no sé, más altruista. Es decir, muchos sesgos inconscientes que la gente no tiene tiempo a revisitar porque están fuertemente arraigados y probablemente están enquistados en la población, son probablemente los riesgos, pero los sesgos que van a ser importantes a tomar decisiones en el mundo de gobierno. Esto se elimina por completo porque la información en el celular de cámara es totalmente objetiva. Uno, más información que procesada. Dos, quien lo hace no tiene ningún tipo de sesgos. Tres, es información que puede ser más fácil contrastada porque tienes justamente una capacidad mucho mayor de entender información. Voy a dar un punto de cámara baja de gobierno, ¿lo tiene? Sí, No, no, miren. Dale, dale. el problema aquí es que mira que la comparativa es poco clara. Si la compraventa es rápida, eso implica que inflas el precio, que no es real, ergo no tienes los beneficios de que te inviertan en empresas pequeñas. O sea, sí, por dos motivos. Uno, porque nuevamente, no es que va a haber 10.000 operaciones a la misma empresa. Es decir, cuando una empresa solamente aumenta mucho o baja mucho en su acción, cuando todo el mundo invierte en ella. Pero como ya expliqué, hay mecanismos para poner límites en la cantidad de dinero que tú puedes poner en una empresa u otra. Pero en segundo lugar, el motivo por el cual suele pasar que demasiada gente, por ejemplo, vende una acción rápido es porque ha pasado algo muy terrible, como una crisis política. Es decir, en ambos lados pasaría exactamente lo mismo. Todo el mundo vendería una acción por miedo, no cambia la comparativa. Finalmente, miren, creo que cuando tenemos un masivo incentivo a mejorar estos procesos y utilizar los algoritmos, se generan dos beneficios exclusivos. Uno, mucha más innovación e inversión en algoritmos de este tipo, lo cual es bueno en sí mismo porque permite luego que esas patentes puedan ser distribuidas para otro tipo de rubros, ¿verdad? Desarrollar un algoritmo que es muy bueno para procesar información tan compleja a nivel financiero puede ser luego vendida a los estados, a los hospitales, a, por ejemplo, las políticas públicas. Es decir, generar innovación e inversión a través de efecto regadeo que llegue a más personas es bueno en sí mismo, sumado a los impactos que hemos probado. Gracias. No sé si Santiago puede volver. Eso. Y ahora invitamos a la persona que va a hacer el turno de vice líder de la oposición, Giorgio. Hola, voy a poner el crono y en lo que lo pongo solo voy a decir que Mau les mintió. En realidad lo único que sé de este tema es el lobo de Wall Street. Y bueno, te quiero mucho, Mau. Y bueno, comienzo en 3, 2, 1. Panel, creo que lo que hace Mau al iniciar el turno literalmente, bueno, no al iniciarlo, pero lo que hace durante todo su turno es encuadrar. Ok, creo que probablemente existe como dos formas de llevar estas operaciones, pero la más riesgosa es literalmente dejarle esto en manos a las personas, porque existen demasiados riesgos. Probablemente estas personas se encuentran en un ambiente, no puse el timer, ay, bueno, lo siento.
se encuentran en un ambiente donde tienen muchísimas cámaras de eco, donde probablemente no existe tanta retroalimentación o donde probablemente tengan como sus propios límites o como logros personales por los cuales toman decisiones. Creo que en comparativa de esto probablemente tenemos como una máquina que está haciendo estas operaciones, ¿no? Creo que ya existe como ciertas señales que te están diciendo que va a haber menos riesgo, pero creo que igual hay que puntualizarlo, porque lo que intenta hacer, por ejemplo, Ángel en su turno es explicarte, ok, pero probablemente los bancos también tengan como ciertas operaciones que sean como negativas para el mercado, por ejemplo, ir a una empresa, invertir y luego mover las acciones. Creo que ya existen regulaciones, Mau también te lo dice en su turno, probablemente un banco no pueda comprar empresas y venderlas en corto. ¿Por qué? Porque creo que ya te hacen explicaciones de, ok, ya han habido muchísimas catástrofes en razón de, por ejemplo, cómo los bancos están gestionando el dinero, el crack, yo qué sé, las crisis, la burbuja y todo lo que ha existido. Creo que en razón de esto, los gobiernos constantemente están haciendo como este debate de si regulamos o no, pero creo que no se ha dejado de regular del todo porque entendemos que los bancos mueven el dinero de muchísima gente y que es muy importante para el país, que probablemente que un banco quiebre es algo razonablemente terrible para la gente, ¿no? Entonces creo que ya Mau te explica cómo sí existen razones para regularlo, pero creo que en específico, por ejemplo, un banco no puede únicamente comprar y vender en corto o tener como un montón de compras a un mismo empresa, ¿no? Creo que eso pasa porque cuando comenzamos a regular todo esto de los bancos, vimos como un problema similar, por ejemplo, a que la gente tuviese créditos a créditos riesgosos, ¿no? Creo que, por ejemplo, cuando las personas invierten o dejan su dinero en un banco, esperan que éste les dé un respaldo. Creo que cuando, por ejemplo, existen noticias de que un banco está haciendo inversiones que probablemente sean muy riesgosas o que está manejando mal el dinero que las personas están guardando ahí, las personas tengan como menos incentivos para invertir en ese banco, creo que son incentivos para el banco probablemente a manejar bien el dinero que tienen estas personas ahí, ¿no? Entonces creo que básicamente ya te explicamos cómo probablemente estos bancos estén manejando ciertos riesgos de la manera mejor posible, ¿no? Y que no lo toman sin regulaciones. Pero, ok, ahora, creo que probablemente lo que está intentando explicarte es que la forma en la que invierten no es la mejor. Creo que ante eso ya existen mecanismos, pero creo que probablemente también las dinámicas en cómo está funcionando la economía sean un tanto problemático no tener este tipo de mecanismos. Probablemente, por ejemplo, la moneda en la que se está guardando el dinero esté en constante inflación. Esto hace que los bancos tengan que invertir mucho porque tienen que recuperar todo lo que están perdiendo para poder darle respaldo al dinero de las personas, ¿no? Creo que esto hace que sea positivo el hecho de que constantemente estén invirtiendo, tanto para el banco porque le da más solidez a las inversiones que hacen la gente al guardar su dinero dentro del banco y esto hace que sea un banco muchísimo más seguro, pero también en razón de que probablemente las empresas necesitan muchísima más inversión. Creo que como el contrario de esto sería como tener una economía muchísimo más lenta, porque al final las empresas siempre van a necesitar que haya inversión, que haya dinero y liquidez, ¿no? Entonces, lo que van a hacer para poder crecer sus emprendimientos o sus empresas es ir a solicitar, por ejemplo, a un banco que les dé un préstamo. Creo que en esto volvemos al mismo problema, porque las empresas a lo mejor no tienen como la misma solidez, entonces lo que tienen que hacer es ir a pedir un préstamo, dar préstamos riesgosos, probablemente también es negativo, ¿no? Entonces creo que ya voy a dar el point, pero voy a terminar esta explicación. Creo que cuando hacemos como este sistema, probablemente las empresas que invierten dentro de la bolsa de valores estén preocupadas porque las empresas les vaya bien o, por ejemplo, no tienden a tomar prácticas que sean extremadamente nocivas, porque yo sé, por ejemplo, que si el día de hoy invierto en una empresa y luego le retiro todo lo que he invertido, probablemente esto se vuelva una dinámica de mercado porque todos quieren salvaguardar el precio que tienen sus acciones, ¿no? Y todos quieren tener buenas ganancias. Entonces creo que si yo hago esto, entiendo que estoy creando inestabilidad, probablemente las otras personas probablemente las otras empresas repliquen este mismo tipo de comportamiento dentro de su forma de invertir y creo que esto es altamente riesgoso porque yo entiendo probablemente que tal vez esta inversión no sea tan buena, pero no la puedo vender a un
corto plazo porque entiendo que crea inestabilidad. Ahora me imagino que probablemente otras acciones sean más rentables, pero las empresas, por ejemplo, no siempre están en buenas o no siempre están en bajas. Y si sé que probablemente otras empresas o otros bancos repliquen estas mismas acciones, eso implica que probablemente esto se vuelva una dinámica y no puedo estar seguro con las inversiones que tengo. Entonces, creo que en general las empresas, los bancos y todos los que invierten en bolsas de valores intentan hacer que sea un espacio en el que probablemente sí existan riesgos porque es parte de la inversión, pero eso hace que se mueva la economía de forma más rápida, pero tampoco generan dinámicas en las que sean tan riesgosas porque existe una regulación, porque entiendo que probablemente tener inversiones tan riesgosas tampoco es positivo para mí y tampoco es positivo para el resto de bancos, porque probablemente lo que hace es que ningún tipo de inversión al final termine siendo segura y creo que esto es lo que se intenta evitar. Mao ya te da suficientes razones para entender por qué esto es plausible, por qué los bancos tienen regulaciones al momento de hacer esto, por qué probablemente los algoritmos evalúan los riesgos o probablemente no invierten un gran número que luego probablemente les cause como una crisis cuando esta empresa también entre en crisis, ¿no? Ahora, perdón, escucha el point, no sé si todavía puedo. Ah, bueno, creo que ya estoy fuera de tiempo. Lo siento, tengo mal el timer. Pero bueno, creo que básicamente lo que hemos explicado en este turno es que probablemente el riesgo no sea tan grande. Al final las empresas no tienen incentivos para tomar estas acciones que sean tan terribles. Los bancos no tienen estos incentivos para tomar estas acciones tan terribles porque al final termina afectando su misma dinámica. Uno, pero en segundo también porque los gobiernos también tienen incentivos para no dejar que este tipo de cosas pasen, porque no solo dañan, por ejemplo, a la economía o las empresas a las que están invirtiendo o probablemente las pequeñas empresas que van comenzando en el mercado, sino que también vuelven más inseguro el hecho de guardar el dinero en el banco o probablemente en general, yo que sé, el dinero que tienen todos los trabajadores dentro de un banco o las personas que han decidido dejarlo. Ya. Sí. Ok, muchas gracias por ese discurso. Y ahora invitamos a la extensionista de gobierno. Here, here. Here, here. Bueno, primero agradecerle mucho a Ivana, que es muy chistoso pues haber llegado hasta final de esta final, ya, a estos cuartos de esta forma, pero me parece bonito, espero sea así una historia así súper, wow, vinimos como suplentes, pero nos vamos champeando. Y nada, pues en verdad agradecerle por todo el torneo, ha sido súper lindo, a la sala, de verdad que chévere esta sala, me encanta el tema, entonces espero no cagarla. So, voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Panel, varias aclaraciones en mi discurso. Creo que hay unos matices importantes que hacer, porque noten que la comparativa en alta de oposición es como si ya operaran sin necesidad del auge, ¿no? Creo que los incentivos dentro del auge cambian, pero de pronto no están tan bien explicados en alta de gobierno y por eso es que es difícil ver en qué grados cambian, ¿no? Pero segundo, creo que adicionalmente la comparativa respecto de los seres humanos es una comparativa, como ellos lo mencionan, del lobo de Wall Street, súper antigua, súper mal mecanizada, por varias razones respecto de cómo funcionan estas personas inversionistas, pero no solo eso, sino por los agentes que integran esta moción y son los cuales están invirtiendo, que son los bancos, las instituciones financieras y estos inversores institucionales. Ahora, lo último, creo que mi alta hace un buen trabajo en decirles por qué puede ocurrir inestabilidad, pero no respecto de los agentes más relevantes, porque creo que, miren que la inestabilidad que proponen en alta de gobierno es frente como a una distorsión muy masiva del mercado, ergo las empresas en las cuales estoy invirtiendo pues tienen probabilidades de declive. Eso no va a ser mi caso. Nuestro caso se va a enfocar es precisamente cómo este mercado al distorsionarse internamente hace que las operaciones inmediatas respecto de los agentes que funcionan en el mercado tengan unas consecuencias nocivas y el dinero de la gente esté mucho más, digamos, condicionado, problematización mucho más conectada con la emoción. ¿Qué ocurre? ¿Cómo cambian los incentivos en el agua? Noten que no es necesariamente que yo invierto en esto, sino que masivamente le hago una inyección de capital de muchos agentes. Muchos bancos están entonces haciendo el high frequency trading. ¿Pero qué tiene el high frequency trading? No es como alta el gobierno me decía que necesariamente tengo que apostarle a que la empresa va a quebrar en short, sino que necesariamente tengo que ganar centavos de dólar de masivamente muchas empresas. Eso lo que hace es que precisamente
incluso si no se da esta inversión gigante a una sola empresa distorsionando el flujo o distorsionando el precio de la acción, lo que implica es que mucho dinero de gigantes está circulando de manera muy rápida. Esto lo que hace es que primero genera unas distorsiones fuertes respecto de cuánto capital hay en torno al mercado, pero segundo, de los sectores en los que se está priorizando. Porque, ojo, no es como alta oposición decía, ay, ahora el algoritmo mágicamente va a decir, ya no va a ir por las de Nasdaq o por el Dow Jones o lo que sea, sino que ahora se va a ir por las pequeñas. Esto es poco probable por dos líneas de análisis, o incluso si ocurre, veamos que es muy corto el tiempo en el cual se invierte, ergo no le genera una ventana de oportunidad a este tipo de empresas para que digan, mi acción se capitalizó, mi empresa está mejor, inviertan más, apóyenme más, etcétera, etcétera. Creo que entonces ahí es donde entendemos que esta distorsión lo que hace es que precisamente los riesgos mancomunados sean más fuertes. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque noten que cuando ocurren este tipo de algoritmos, yo dejo correr el algoritmo para que funcione y haga estas capitalizaciones de capital, pero al final no hay una pronta fiscalización de lo que ocurre con los agentes, por ejemplo, humanos. Esto entonces lo que hace es que precisamente mis capacidades de accionar frente a algún tipo de distorsión sean menores primero, pero segundo, tenga mucha más probabilidad de riesgos porque el volumen de dinero que se está invirtiendo es mucho más alto, es mucho más insostenible y es mucho más al corto plazo. ¿Cómo opera entonces la comparativa en mi lado? Noten que cuando yo no tengo el auge y la gente no está diciendo, oh, sí, el high frequency trading es lo mejor, las personas no tienen estos incentivos a hacerlo masivamente, primero, pero segundo, no disminuyo los límites. Cuando los gobiernos creen que el algoritmo es lo máximo, literalmente empiezan a permitir que más bancos entren y que más oportunidades tengan las personas de entrada. ¿Cuál es el problema? Es que yo entro a competir con gigantes, literalmente siendo un pez y creyendo que adicionalmente voy a tener un tipo de valorización que al final no es tan cierta porque estoy compitiendo con grandes algoritmos de empresas gigantes con demasiado capital de dinero. Eso lo que genera entonces es que primero inversores pequeños tengan menos posibilidades en el mercado de tener una valorización o una inversión sostenida, pero segundo, que adicionalmente estas empresas generen sesgos de respecto de las otras, haciendo que precisamente esas tensiones y estos titanes peleando hagan que el mercado se desestabilice, haciendo que, por ejemplo, el dinero que la gente ha puesto en bancos, el dinero que la gente ha puesto en instituciones financieras, se vuelve por unirse. Porque en mi lado no ocurre eso. Mire, note que en la comparativa, las personas en mi lado son las que están invirtiendo más masivamente. ¿Qué es lo que pasa? Miren que las limitaciones de alta de oposición, de hecho, son las mejores limitaciones que se puede tener al momento de la inversión. ¿Por qué? Miren cómo piensa un inversionista de estos bancos. Primero, creo que ahí no contratan a cualquier huevón que sabe de inversiones. Literalmente contratan a personas que son profesionales, uno, dos, miden los riesgos de la inversión respecto del mismo personaje, de cuál es su capacidad de riesgo, si es alto, si es bajo, si es medio. Tres, adicionalmente tienen psicólogos y hacen todo este tema bueno, de como hasta qué punto podemos invertir en esto. Cuatro, el tipo de análisis que hacen. Los análisis de los inversores humanos son dos. El técnico en el cual miran las fluctuaciones del mercado, pero el segundo y el más importante, el estructural. Antes lo voy a dar un punto rapidísimo a la alta. Necesito terminar. Dime. Nada de estos beneficios son exclusivos de los inversores. Todo puede ser mucho más fácil de ser procesado por un algoritmo, lo cual amplifica la certeza de porque todo lo que es probable. hay muchos daños respecto del algoritmo de la frecuencia de inversión, primero, pero segundo, de por qué los análisis no se dan, y ahí ya va mi explicación. Mira, el análisis que hace fundamental los inversores humanos respecto de qué? De precisamente coger un número que no va a ser tan grande, claro, como el que dice alta de oposición, y eso es bueno, un número de empresas que yo siento que van a tener unas posibilidades de valorización. Ojo, los sesgos son buenos. Si yo nací en la India, probablemente vea Tex de la India. Si yo soy de Colombia, probablemente vea Nubanco, cuestiones latinoamericanas. Eso es bueno y eso está en auge también. O hay un acondicionamiento para que se permita este tipo de inversores. Pero segundo, creo que cuando yo cojo entonces menos empresas y las analizo más a cabalidad, tengo mayores mecanismos para decir qué tan fuerte se está capitalizando, quiénes son sus socios, cuáles son las decisiones, qué es lo que más adelante, si tienen suficiente flujo de caja,
para luego más adelante invertir. Esto lo que hace es que yo cuando compro una acción, no la compro para venderlo inmediatamente, sino que probablemente quiera disfrutar uno de sus dividendos, pero dos, tener algún poder respecto de la acción mucho más a largo plazo. Esto es lo que hace es que las distorsiones de mercado no ocurran fuertemente porque precisamente los análisis son respecto de menos acciones, son respecto de más, digamos, más profundidad en el análisis. Pero tercero, todo esto permite que precisamente las inversiones sean más seguras porque hacen todo este ejercicio que es supremamente necesario. Orgullosa de defender. Ok, gracias por ese discurso. Ahora invitamos al exfuncionista de oposición, Here, here. Hola, al final el primer discurso lo hago yo, Andrei. Dame un segundo que coja mi móvil a ponerme el timer. Vale. Ok, vale, vuelta esta. Empiezo en 3, 2, 1. Vamos a empezar por alta de gobierno. El problema de alta de gobierno son dos. Primero es que entiende esta moción como que literalmente esta herramienta simplemente es una inteligencia artificial. Esta herramienta no es una inteligencia artificial. Todo lo que nos dicen de que los datos que va a tener van a estar sesgados y va a hacer brum brum va a ocurrir bastante poco. Vamos a explicar por qué esta herramienta es un algoritmo. Pero incluso, aunque fuese una inteligencia artificial, notar que todos nuestros argumentos aún así van a aplicar igual. Segundo punto, problema de la alta de gobierno. Es que nos dicen en un momento que es que la gente va a empezar a panicar muchísimo y el mercado se va a ir a la putísima porque la gente no va a tener ni idea de qué está pasando. Esto no va a ocurrir así, la gente va a ver cómo el mercado literalmente no va a desplomar por todas las razones que vamos a mecanizar un poco más tarde y por tanto la gente no va a panicar. Baja de gobierno, por otro lado, el problema que tiene es que básicamente nos dice que se van a joder muchísimo las pequeñas empresas y que ahora va a ser esto un lío. Vamos a explicar después por qué precisamente gracias a esta herramienta estas pequeñas empresas no van a sufrir, pero es que incluso aunque sufrieran, notemos que ya en su mundo ya estaban sufriendo bastante, notemos como ya hay bastantes fondos literalmente de alto riesgo que se dedican a joder a estas empresas que ya están bastante jodidas. Entonces, vamos ahora a pasar con nuestro caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrar ahora sí por qué exactamente esta medida, mecanismos reales de por qué va a hacer que el mercado sea realmente muy, muy estable y no como nos pintaba alta gobierno y que haga como muchísimos altibajos súper locos. Para esto vamos a explicar como 4 cosas. Lo primero vamos a intentar explicar en concreto en qué consiste esta medida porque pensamos que no se ha entendido del todo bien. Esto ya te lo avisaba Pau en el punto de información, esto no es nada nuevo, ya lo avisaba. Estas HFTs lo que hacen es, básicamente, son algoritmos matemáticos, esto quiere decir que está determinado el modo en el que actúan, no hacen magia, está determinado y lo que hacen es simplemente mirar el intervalo de precios de una acción, si baja sobre ese intervalo, pues compran y si lo venden y si sube, venden. Vamos a poner un ejemplo tangible. Imaginemos la acción de Facebook, que está a 25 euros. Esta máquina calcula que el valor promedio de esta acción está entre normalmente 24 y 26 euros, por poner un ejemplo. En el instante en el que esta acción pues baja esos 24 euros, pues va a proceder a comprar porque está bajo. En el instante en el que suba un poco de esos 26 euros, va a proceder a vender porque ahora está cara. ¿Esto por qué lo van a hacer las grandes empresas y todos estos bancos? Porque ellos invierten con una gran cantidad de dinero. Pueden permitirse estas pequeñas fluctuaciones de 23,9 a 26,1 porque para ellos ya va a ser un porcentaje bastante grande que van a ganar. También porque van a ver porque estos cambios de poco dinero ya le van a generar muchísimo dinero. Va a ser como literalmente el day trading. La razón por la que esto antes no ocurría es porque los brokers tardaban muchísimo en hacer estas operaciones. Tú no te la puedes juzgar a que cuando tú les pidas que vendan, pues ya no está a 26,1, sino que ahora de repente haya bajado a 23,9 y tú de repente estás perdiendo. Ese es el punto, es donde entra esta herramienta precisamente. Entonces, ¿cómo es la forma en la que hacen que estas herramientas como creen bastante estabilidad en general? Esto incluso sin auge. Luego explicaremos en concreto por qué el auge lo mejora muchísimo más. Porque en el momento en el que estas aplicaciones se utilizan, cuando el valor estaba como más bajo de lo que estábamos diciendo, pues imaginemos a 24 euros, pues ahora está comprando. ¿Qué ocurre? Que cuando compra, cuando se aumenta la oferta, porque ahora hay más gente que está intentando pillar esa acción. Eso hace que ahora aumente el precio de esa acción. Por el contrario, si el valor está muy alto, como a 26,1 euros, se está vendiendo, luego hay menos gente que hay menos demanda, antes quería decir demanda, hay menos demanda y por tanto ahora está bajando el precio. ¿Cómo entra exactamente aquí el auge? El auge entra en que
en el momento en el que hay tantas empresas que ahora lo pueden utilizar, ahora hay muchísimo más dinero para hacer estas estabilidades y para contrarrestar como estas fluctuaciones. Es decir, si yo antes era un fondo pues que tenía 100.000 euros para invertir, por ejemplo, en que cuando esté a 23,9 la acción de Facebook y yo los meto, pues sí, pues va a subir algo, pero no va a subir tanto como si hubiesen muchas empresas que estén metiendo cuando estaba a 23,9. Ahora hay más dinero para contrarrestar y entonces va a empezar a subir más. Esto no se va a ir de putas y de repente va a acabar a 70 euros, porque en el momento en el que estas aplicaciones vean que se ha pasado ligeramente el 26 euros, va a literalmente volver. Es verdad que van a haber como muchísimas fluctuaciones, pero en un rango súper, súper, súper bajo. Entonces es literalmente irrelevante porque en escala macro es súper, 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 súper estable. ¿Por qué van a hacer, cuando haya más incluso el auge, por qué va a ser esto incluso mejor? Porque ahora van a ver incluso con más mercados en los que se va a meter. O sea, el problema es que antes se habían muy pocos, pues esta estabilidad que es tan buena solo la podían aprovechar algunos mercados pequeños o quizás incluso los mercados principales, pero otros mercados más nichos y que normalmente están incluso muchísimo más vulnerables, pues no lo podían como aprovechar. O sea, yo que sé, como por ejemplo lo que ocurrió con el GameStop, que literalmente era un mercado más nicho, pues sí, se salvó porque hubo unos de Reddit, pero como ese ejemplo hay muchísimos que no se salvan porque son mercados nichos muchísimo más desconocidos. En el momento en el que hay un auge, estas empresas tienen intereses para meterse en todos los mercados, en el momento en el que se meten en todos los mercados crean estabilidad en muchísimas de estas zonas. Pero esto incluso y el auge lo que hace es pues precisamente evitar como la quiebra de estas pequeñas empresas que tanto nos acusaba como bajo de gobierno. Si precisamente lo que os preocupa es eso, pues fijaros que incluso en nuestro mundo está mejor porque ahora en este momento podemos evitar la quiebra de esas pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que son algoritmos que no son como literalmente humanos, que se van a cagar las patas abajo cuando empieza a bajar la máquina, sino que son frías y calculadoras que en el momento en el que vean que, hostia, pues ahora está bajando de la acción de Facebook de 26 a 24, pues no vamos a paniquear, vamos a empezar a comprar porque sabemos que debería estar más alta. Vamos a comprar y esto va a estabilizar y va a estar de nuevo en esa banda de 25 euros. ¿Por qué ahora nos importa tanto en general esta estabilidad que ya hemos probado, que en general es buena, pero cuando hay auge es que es buenísimo porque llegamos a muchísimo más altos y de una forma muchísimo más certera? Porque ahora el crecimiento es muchísimo más controlado y entonces las empresas que juegan en estos mercados, pues como que pueden interactuar de una muchísima mejor forma porque pueden prever cómo les va a ir las acciones, pueden prever cuánto dinero van a tener y no van a paniquear tanto, van a tener como más dinero asegurado. Pero segundo, porque van a tener como muchísima más seguridad, porque ahora los inversores no van a tener tanto miedo de intentar invertir en estas empresas porque no saben si de repente van a llegar pues altos fondos de inversión y se las van a cargar. Esto va a hacer que estas empresas pues tengan como más capital inicial y que puedan realmente competir contra los grandes. En todo caso, estamos incluso mejorando la igualdad de oportunidades porque ahora estamos ofreciendo la oportunidad a pequeñas empresas que antes tenían muchísimas dificultades para captar financiación y tenían que recurrir a métodos súper sesgados como literalmente Angel Capitals, que literalmente les como cobraron una comisión súper grande y que luego les pedían como pues muchísimo dinero a largo plazo, pues en vez de eso ahora estamos permitiendo que jueguen como en el mercado con una estabilidad muchísimo mayor y que al menos puedan captar más inversiones que van a confiar más porque ahora no se va a ir de madres todo el problema. Entonces, ¿cómo queda la comparativa? La comparativa queda de que en nuestro mundo, gracias a que estas herramientas están tan en auge, podemos controlar muchísimo más el crecimiento, hay muchísima más estabilidad, por tanto, en general, pues hay mucha más seguridad y beneficiamos muchísimo a las pequeñas empresas. Mientras tanto, en gobierno lo único que hacen es que no se cumplan como estos beneficios en tantos sitios, que es tan primordial porque ya te hemos explicado cómo hay mercados que son súper importantes y a los que no se llega. Gracias. Ok, agradecemos ese discurso. Ahora invitamos a Látigo de Gobierno, here, here. Ok, 15 segundos. Bueno, primero también como agradecerle muchísimo a Dani, siento que me ayudó muchísimo a crecer, ya se lo dije, pero realmente siento que estos 2 días fueron muy significativos para mí, con ella al lado. Y sí, sería muy X de que, no sé, pasáramos a semis después de llegar como reservas. Eh, bueno, voy a iniciar mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, para iniciar con este discurso, voy a hacer como unas pequeñas refutaciones a cada una de las cámaras y a cada una de las cámaras también voy a hacer como esta diferenciación con mi alta y voy a demostrarte por qué solamente es baja de gobierno que gana este debate. Primero con alta oposición. Creo que alta oposición y como que su caso central se centra como mucho en la problemática como de los sesgos humanos y demás y que esto de cierta manera con el algoritmo como que se eliminaba precisamente porque había como mayor información.
Pero panel, esto no es cierto. Hay características del mercado que no pueden ser medidas por algoritmo. Hay percepciones humanas que no pueden ser medidas por este tipo de cosas. Creemos que precisamente, creo que ya Dani te explicó cómo hay dos análisis fundamentales cuando se trata como inversiones. Creo que literalmente como que no lidian con esto precisamente porque no entienden cómo funcionan de cierta manera las inversiones. Creo que un inversionista, las necesidades que tiene es uno, ver cómo funciona técnicamente, que puede llegar a hacerlo como el algoritmo de cierta manera, pero la decisión de invertir no se fundamenta simplemente en este tipo de análisis técnico, sino que también hace parte como de este análisis fundamental, que es precisamente como que leer el tipo de mercado, leer en dónde estoy ubicada, leer cómo funcionan las empresas, leer qué tipo de decisiones o, sí, como acciones quiero tomar, y todo esto va como en base en decisiones humanas, precisamente como que inversores profesionales, inversionistas profesionales, que creo que ya te caracterizó, Dani, muy bien. Y es que este tipo de sesgo no me explica precisamente como alta posición cómo son necesariamente malos, cómo precisamente como que tener como este tipo de sesgos a nivel de país o a nivel de dólar o a nivel de, sí, como monedas en general, es altamente perjudicial para invertir. Creemos que ya Dani te explicó cómo estos sesgos pueden ser como muy fundamentales en el tipo de análisis de mercado o en el tipo de análisis de inversiones que yo como inversionista quiero hacer como para tomar una decisión. Es decir, como que este tipo de sesgos no es necesariamente malo, no vemos cómo esto es negativo o altamente negativo como a la hora de invertir. Pero segundo, creo que en comparativa los sesgos no son tan importantes y lo que yo quiero es sostener mi inversión. Yo creo que Dani ya te explicó cómo literalmente los actores más importantes en este tipo de debates es como las empresas más pequeñas, las empresas vulnerables. No estamos hablando como de literalmente los altos bancos o los bancos como que están súper establecidos o sí, como empresas súper establecidas y demás, sino este tipo de barreras de entradas que se le crean como a este tipo a este tipo de empresas que son pequeñas y demás. Es decir, que en comparativa, los bancos, los sesgos realmente no son tan importantes y lo que yo quiero es sostener mi inversión como pequeña empresa. No ¿Por qué? Porque las inversiones se fijan en si hay como relevancia de la empresa, si probablemente como que tomo mejores decisiones, de qué tipo de decisiones como que toman las empresas o cuáles son las alternativas que yo como inversionista tengo. Pero segundo, creo que literalmente algo que ellos dijeron desde alta posición, como que también como que fundamentaba su caso, era como la inversión, que había como mayor capacidad de inversión y rapidez. Esto realmente no es lo más importante, no es lo más, no es no es lo más relevante. ¿Por qué? Porque creo que ya Dani te estableció muy bien que este tipo de empresas, al precisamente como que crear esta barrera de entrada, porque vuelvo y digo, o sea, es algo que ya está como de cierta manera automatizada, va a de cierta manera crear una barrera de entrada muchísimo mayor. Esto impide que las empresas que son pequeñas o las empresas que de cierta manera como que no tienen esta capacidad económicas tengan este tipo de barreras de entrada porque ya hay una inversión muchísimo mayor en términos de los dineros que se están jugando. Es decir, que es más difícil para la empresa, si ya por sí para una empresa pequeña es bien complicado entrar a este tipo de mercados, cuando se le involucra algo como este análisis técnico súper especializado donde las empresas probablemente no tienen acceso, es muchísimo más difícil para este tipo de empresas llegar. Es decir, que esta rapidez y este tipo de inversiones o más empresas como involucrándose en el mercado es poco probable, es poco plausible, no se ve en la materialidad. Pero segundo, creo que ahora yéndome como con baja de oposición, creo que literalmente el problema principal de baja oposición es que no entiende que cuando yo inyecto como muchísimo capital al mercado y luego lo saco rápidamente porque ya no tengo como esta ganancia que estoy intentando esperar, ya no tengo como la capacidad de sostener como estas acciones a largo plazo, lo que hago es desvalorizar como en general el mercado de la inversión. Creo que esto hace que la gente que invierte y los agentes que tienen como estos incentivos de invertir puedan perderlo de muchísima menor manera. Esta estabilidad de lo que me hayan, esta estabilidad de lo que ellos de los que me hablan es falso precisamente porque este tipo de fluctuaciones que creo que ellos lo intentaron explicar como este análisis técnico donde probablemente como que había mayores o menores como sí, inversiones y demás, este tipo de fluctuaciones que antes eran precisamente como pocos dólares porque había como menos dinero involucrados, este tipo de acciones como que se vuelven muchísimo más profundizadas. Y claro, esto no es problemático para como empresas y bancos que están como consolidados, que ya están en el mercado, que están establecidos en el mercado y demás, pero es bastante problemático para este tipo de empresas pequeñas que no tienen como la manera o la capacidad de lidiar con este tipo de pérdidas. Yo creo que literalmente baja oposición olvida completamente como a las empresas pequeñas o las empresas que probablemente tienen menos capacidad de lidiar con este tipo de fluctuaciones que ellos explicaron anteriormente. Pero antes de eso, dime, Alta.
Todas aquellas cosas como el riesgo del país, la estructura o todo lo demás son cuantificables y medibles. Por lo tanto, igual pueden ser parte del análisis de algoritmos, lo que hace innecesaria la presencia humana más allá de para estudiarla Es que con consenso. yo no estoy diciendo que no exista desde tu lado de la casa, digo que en comparativa se ve de menor manera desde tu lado de la casa, porque el análisis técnico que te expliqué se ve profundizado desde tu lado de la casa o se ve como priorizado. Desde mi lado de la casa, al menos tengo como esta capacidad de que el análisis técnico y el análisis estructural que te explicó Daniela está igual, los dos son totalmente plausibles y los dos son totalmente importantes. Creo que de tu lado de la casa se disminuye esta capacidad de ver este tipo de fluctuaciones de mercado, ver las percepciones humanas que tienen las personas en el mercado, porque las personas no invierten simplemente en términos de cuánto gana o cuánto está una acción, sino precisamente cómo está el mercado, cómo se evalúa, cómo se lee el mercado. Y creo que esto es algo que se pierde significativamente de tu lado de la casa. No estoy diciendo que no exista, dije que solamente se ve como desvalorizado, se ve muchísimo menor. Pero para finalizar, quiero hacer como una diferenciación desde nuestra alta y creo que la diferenciación es bastante clara. Creo que literalmente como que alta de gobierno intenta establecer como esta inestabilidad del mercado, pero creo que Dani ya te mencionó cómo ellos como que no hacen hincapié en los agentes más relevantes de este debate, que son precisamente como las empresas que tienen como esta barrera de acceso. Creo que solamente hasta el discurso de Dani que entiendes cómo se ve esta inestabilidad, pero no solamente cómo se ve esta inestabilidad, sino también cómo se ve el auge, cómo se ve precisamente el hecho de que unas personas como que antes no estaban involucradas en este tipo de cosas se vean altamente involucradas o altamente incentivadas a participar. Pero también creo que Dani hace esta diferenciación en términos de que hay una comparativa muchísimo más clara de los incentivos de las empresas y demás. Creo que también es capaz de explicarte cómo hay mayores riesgos de las empresas y por qué precisamente como se ve la fiscalización, por qué probablemente se ve como esta capacidad de accionar muchísimo más minimizada y por qué precisamente que al haber más plata hay menos capacidad de acción en el tiempo. Creo que solamente hasta el discurso de Daniela que realmente entiende los impactos verdaderos que puede tener como este tipo de algoritmos en la sociedad. Antes de eso no puedes entenderlo de una manera efectiva. Pero para finalizar, creo que precisamente porque somos los únicos que somos capaces de darte como las desventajas exclusivas de este tipo de algoritmos y que lidiamos precisamente con lo que ya te dije anteriormente, como hacemos buenas refutaciones a ambos oposiciones, es que solamente baja oposición gana este debate, por esto muy orgullosa de oponer. Ok, gracias por ese discurso. Ahora invitamos al látigo de oposición. Here, here. Hola, un segundo que pongo el timer. Muy feliz de estar aquí. Andrés es un puto capo, tío. Un novato avión que tengo. Dicho esto, pasemos al semi. Timer. Tres, dos, uno. Empecemos con el látigo. Lo primero de todo, creo que Andrei hace un trabajo excelente explicando los mecanismos de demanda y de compraventa que se ignora a lo largo de todo el debate. Se ignora después de que lo digamos en el POIS. Baja de Gobierno decía hacer absolutamente ningún tipo de engage con estos mecanismos y con este caso. Creo que es realmente preocupante, pero seguramente esto nos dé un criterio más para ganar. Específicamente explica por qué las situaciones de pánico y las situaciones de precios inflados son tan son tan malas, porque precisamente hay empresas que no se pueden permitir que sus empresas hagan picos para arriba y picos para abajo y que estas fluctuaciones sean tan grandes. Es cuando Andrei viene y te explica que estos algoritmos funcionan en torno a predicciones de cuál es el valor normal de esta acción y cuándo existen inflaciones y cuándo existen deflaciones y las conterean porque en el momento en el que hay un pico venden rápidamente para sacar el beneficio, por lo tanto, en el momento en el que venden, hay más acciones, la gente quiere menos estas acciones y esto significa que las acciones van a bajar. En el momento en el que se vende, por ejemplo, cuando hay una estampida, un bull run y cuando se genera el pánico, todo el mundo está vendiendo. Por eso todo el mundo y todas las acciones van para abajo, pero es que funciona al revés también. Cuando las acciones van muy para abajo y todo el mundo está en pánico, Andrei te explica el mecanismo específico de que estos algoritmos son fríos y calculadores y saben que si venden en ese preciso, que si compran en ese preciso momento, se pueden aprovechar de, yo que sé, por ejemplo, cuando Bitcoin estaba a $10.000, que bajó, pero ahora ha vuelto a subir a $20.000, $30.000, porque sabían que el precio de esa acción necesariamente está entre los 24 y los 26 y cuando baja demasiado hay que comprarlo.
Esto lo que otorgaba era de una certeza y plausibilidad increíble, y aquí empezamos con la diferenciación con mi alta. Creo que la alta tenía dos problemas. La primera era, el primer criterio en el que la ganamos es respecto de la certeza. La certeza, fíjate, como a nosotros, sinceramente, nos da igual como si se regula, como si no se regula, creo que no hay fiat para esto, explican incentivos para regular, están muy cuestionados desde gobiernos, nosotros nos da igual que se regule o no, lo que queremos es que haya cuanto más mejor, porque precisamente esto lo que hace es dotar de estabilidad, porque son agentes externos del mercado y personas, uno, con malos incentivos o dos, simplemente que no saben de trading y caen en pánico, los que alteran realmente el futuro y la estabilidad de la economía es cuando tenemos agentes fríos y calculadores que saben cuál es el futuro, cuando tenemos, sí, muchas fluctuaciones, pero dentro de un espacio tan pequeño que dotan de una estabilidad increíble a a este mercado. Por lo tanto, en cuanto a certeza, dependemos de muchísimas menos cosas para que se dé esto. Pero segundo, respecto de atingencia. Fíjate cómo Andrei hace explicaciones específicas de cómo cuando nosotros tenemos auge y cuando la mayor parte del mercado está controlada por algoritmos, sea incluso mejor y todo nuestro caso se ve magnificado porque entonces las oscilaciones vuelven a estar dentro muchísimo más de ese margen, pero sobre todo sirven para lidiar con los fondos de capital riesgo y todas estas cosas que explicaré después, pero además te explican mecanismos específicos de cómo funcionan las finanzas y explica cuáles son las empresas beneficiadas, cuáles son las formas de pensar de pánico y cuáles son las formas de pensar frías y calculadoras de las máquinas y cómo necesariamente estos mecanismos son muchísimo más específicos y atingentes a la emoción que los mecanismos de sesgos que dependían simplemente de las construcciones sociales de las personas inventales. A partir de aquí, la comparativa con alta de gobierno. Alta de gobierno, la comparativa como para el panel debe de ser una gozada, porque literalmente impactamos en los mismos puntos, entonces te voy a demostrar cómo ganamos en los dos clases que tenemos. El primer clase es respecto de la estabilidad. Fíjate, sus mecanismos aquí son, uno, no saben cómo va a estar el mercado, entonces la gente como paniquea, ¿no? Porque no sabe dónde está el mercado. Andrei ya te prueba como sí lo van a saber, van a estar dentro del margen de 24 y 26 y cuando se salga de aquí, los algoritmos van a hacer de las suyas para que vuelva donde quieran, porque es el mecanismo y el transcurso natural de esta acción. Por lo tanto, si el problema era que no lo sabían, sí, sí lo saben, en este punto ganamos. Pero segundo, porque hablan de las fallas. Y aquí creo que Andrei es muy específico. Alta de gobierno confunde lo que es una inteligencia artificial con un algoritmo. Un algoritmo son fórmulas matemáticas que han hecho matemáticos y financieros y que simplemente pues predicen el futuro, intentan predecir cuál va a ser el precio. No necesitan de datos, pero es que necesitarán de datos. Mira, el margen de fallo de estos datos es más pequeño que el margen de fallo de cualquier inversor que no tiene capacidad de hacer estos cálculos enormes, punto alta. El mecanismo de baja funciona cuando solo son 20 empresas las que lo hacen, pero cuando son 200 que ven que el margen ha bajado a 24 y compran cientos de millones, se A más desbalanza. empresas, más contrapesos tenemos, como esto está explicado literalmente en la extensión de Andrei. Por favor, escuchad la extensión de Andrei. Baja, después te voy a explicar, después te voy a dar el point. Segundo class con alta de gobierno, la estabilidad ya está clara. Segundo class con la alta de gobierno, es la indefensión. Creo que en la indefensión explican dos cosas. Lo primero, porque esto va a atrapar a inversores. Creo que aquí como es un malentendimiento de la moción. Creo que el problema que tiene alta de gobierno es que no entiende quién infla el precio y quién causa las bullruns. Mira, las bullruns las causan agentes como Melvin Capital en GameStop cuando todo el mundo perdió el dinero porque Melvin Capital estaba haciendo todo hasta el fondo. O las causan como influencers que hacen estafas criptos, que inflan sus criptomonedas y después las venden todas. Gracias a estos algoritmos conseguimos que estas bullruns y que estos ataques de pánicos no pasen. Por lo tanto, si lo importante es proteger al pequeño inversor, estamos mejor en nuestro mundo porque se benefician de las cosas específicas y de los efectos específicos. Ángel nos decía, no, pero es que no pueden acceder a estos algoritmos. Me da igual que no accedan, de lo que se benefician es de la estabilidad, no de usar estos algoritmos, antes baja. El riesgo es menos probable de nuestro lado porque precisamente depende del pánico. En tu lado, en cambio, dependes de que muchos algoritmos operando continuamente generen precisamente distorsiones que no puedes corregir. Creo de verdad que Baja no se ha dado cuenta de lo que acaba de decir. Literalmente han dicho que tienen menos riesgo porque depende del pánico. Hombre, yo prefiero depender de algo racional y matemático que de algo totalmente irracional. Creo que lo irracional es muchísimo más riesgoso. Creo que no se acaba de dar cuenta del point que ha hecho.
Vamos con la comparativa con baja. Lo primero de todo, la comparativa con baja es sumamente injusta porque no se hace ningún tipo de intento de engage aparte de este POI que ni siquiera ha sido engage respecto de nuestro. Pero segundo, creo que hay dos criterios por los que les ganamos. Los primeros, porque presentamos deltas muchos más relevantes. Creo que el problema que tienen literalmente baja de gobierno es que se centran, por ejemplo, en los pequeños inversores, pero es que esto es incompatible con la moción porque es wash. Ya los pequeños inversores tienen poco acceso, literalmente en su mundo los grandes inversores van a seguir teniendo los algoritmos, por lo tanto van a seguir estando en cuestión de desigualdad, pero además es que como la comparativa es súper fea, creo que las desigualdades como van a seguir iguales, los deltas son muy poco relevantes, pero es que además son automitigatorios, admiten que si son pocos céntimos, entonces la distorsión va a ser poca también, en cambio las correcciones dentro del mercado son lo que realmente nos importan en baja de oposición y lo que realmente son importantes, por lo tanto los deltas son mucho más relevantes, pero respecto de las vulnerabilidades que defiende cada uno, prefiero defender la vulnerabilidad de las empresas pequeñas porque estas empresas están más expuestas y porque el beneficio que se llevan estas empresas son muchísimo mejores. Démosle la oportunidad a GameStop de seguir adelante con su negocio. Ok, muchas gracias por este maravilloso debate. Creo